En nombre del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que hoy no ha podido acompañarnos como le hubiera gustado, y en mi calidad de secretaria general de esta institución, les doy la bienvenida. Es un placer para el Instituto Cervantes acoger este acto por el apoyo al hispanismo internacional que supone y por el reconocimiento de los hispanistas como actores fundamentales en la promoción de la lengua y la cultura en español en el mundo. Como decimos muchas veces, los hispanistas son nuestros embajadores y además la aproximación que hacen a nuestra cultura desde la suya propia realmente es absolutamente enriquecedora. El Instituto Cervantes, que está presente en 92 ciudades de 47 países, cuenta con una unidad especializada que mantiene el portal del hispanismo y donde vamos actualizando la información de estos estudios y también de las personas que dedican su actividad profesional al hispanismo. Organizamos tribunas, foros de encuentro de reputados hispanistas internacionales donde se va a conocer la historia, la trayectoria, las especificidades de los estudios hispánicos en diferentes países y zonas geográficas. Realmente encuentros interesantísimos. Y precisamente nuestro invitado de hoy, Aldo Rufinato, participó en la Tribuna del Hispanismo Italiano, celebrada en abril del año 2018, me acaba de recordar. Así que doy la bienvenida a todos ustedes y de forma especial al profesor Aldo Rufinato, al profesor Carlos Alvar, autor del prólogo del libro, al director de la colección Cervantes, en la que se integra el título que se presenta hoy, José Manuel Lucía Mejías, y al editor Basilio Rodríguez Cañada, presidente de la SEAL Pigmalión, que publica el libro. Es nuestro deseo que se sientan todos ustedes como en su casa. Muchísimas gracias. Señora Secretaria General del Instituto Cervantes, distinguidas autoridades, señoras y señores, amigos todos. Nos reuníamos en plena pandemia en este mismo salón en el año 2020 para anunciar que, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la situación en la que nos habíamos visto todos envueltos, ese encierro imprevisto en el que estuvimos durante una serie de meses, el grupo editorial SEAL Pigmalión tenía el firme propósito de seguir avanzando. Y en ese sentido, pues presentamos los dos primeros números de la colección Cervantes. Una colección largamente anhelada, esperada, deseada por nuestra parte, pero que no pudo ponerse en marcha antes. Una colección coordinada, dirigida por nuestro querido amigo, autor, José Manuel Lucía Mejías, y en la que esperábamos albergar los textos más significativos de temática cervantista de los autores más prestigiosos del mundo. 2 años y pico después, todavía con los coletazos de la pandemia, pero ya viendo con más esperanza el futuro, presentamos el último título de esta colección, Diálogos Cervantinos, de Aldo Rufinato. Y para nosotros, ciertamente tiene un valor muy simbólico la presentación de este libro, el mantener esta colección y sobre todo que podamos anunciar a todos nuestros autores y amigos que también el proyecto SEAL Pigmalión sigue adelante. Porque este es un año especial en el que se cumple nuestro primer cuarto de siglo de existencia, de actividad editorial ininterrumpida, en los cuales en estos 25 años hemos tenido ocasión de alumbrar, de asistir al nacimiento de casi 2.000 libros, de géneros y temáticas muy distintos. Y hemos podido configurar lo que inicialmente para nosotros era una quimera, era un sueño, una gran familia literaria, actualmente compuesta por más de 2.600 autores de 4 continentes. Pero seguimos, queridos amigos, manteniendo la misma ilusión y también, ¿por qué no?, la zozobra de los primeros años y los primeros títulos, porque seguimos en una situación en la que no podemos proclamar a los 4 vientos que estamos en una situación segura y con un futuro despejado. Seguimos estando al borde del precipicio. Somos editores en vivo, pero ciertamente es posiblemente nuestra situación natural.
Sin embargo, creo que nuestro mayor activo es esa gran familia literaria. Y autores como los tres que están aquí presentes han sido para nosotros fundamentales, imprescindibles, referenciales. Si desde nuestros comienzos, tanto los profesores Alvar como Lucía Mejías fueron inspiración, fueron nuestra guía, fueron, como digo, compañeros de viaje, también nos ayudaron a ir incorporando a otra serie de especialistas, como es el caso de Aldo Rufinato, a quien ya tuvimos el placer de albergar dentro de nuestras colecciones un primer título suyo dedicado a Cervantes, como no, en el año 2015. Y con todos ellos, con muchos otros amigos que están presentes en la sala, con otros que nos siguen vía streaming, hemos tenido ocasión de difundir a través de esa red de profesionales imprescindibles también, que son los hispanistas de todo el mundo, como hemos tenido ocasión de dedicar a nuestro trabajo. Por eso, pues el estar aquí hoy, repito, para nosotros tiene ese valor simbólico. De ahí que mi presencia se deba limitar exclusivamente al capítulo obligado de los agradecimientos. Al Instituto Cervantes, que nos acoge para seguir presentando nuevos títulos de esta colección. Por supuesto, al director de la colección, que ya nos inoculó el germen del cervantismo hace muchos años, con sus primeros títulos en nuestras colecciones Trivium, prosa barroca, narrativa, etc. Y además, autor de una de las ediciones del Quijote que hemos publicado. Al profesor Carlos Alvar, maestro de maestros, amigo, compañero, que ha sido pues una de las personas que nos ha estado, como decía al comienzo, asesorando desde los comienzos, con quien también, al igual que con José Manuel Ronaldo, hemos tenido ocasión de viajar a lugares inhóspitos a veces, pero siempre con el mejor espíritu y con la literatura por estandarte. Y por supuesto al protagonista de hoy, Aldo Rufinato y su esposa Gabriela, con quien hemos estado en los ambientes más tórridos y también en los lugares más insospechados, pero siempre, repito, con esa sensación de hermandad, de solidaridad, de trabajo compartido. Y ustedes representan el colectivo que nos ha mantenido durante estos 25 años. Representan el único colectivo imprescindible en la cadena o en el mundo del libro. Podrá haber autores, podrá haber editores, pero sin lectores el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Por eso les agradezco la fidelidad que nos han prestado durante este primer cuarto de siglo. Fidelidad en cuanto al apoyo constante, en cuanto también, ¿por qué no?, al asesoramiento y la crítica. La crítica es muy necesaria y nosotros siempre hemos recibido esa crítica de manera positiva y constructiva. Estamos firmemente convencidos de que esta era nuestra vocación, que ha costado desarrollarla, pero que con ese activo al que me refería anteriormente y sobre todo con esa ilusión renovada, estoy convencido que llegaremos a lugares y alcanzaremos objetivos que todavía desconocemos, pero será, en todo caso, un viaje grato y un viaje compartido con todos ellos y con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y mil gracias, como siempre, al Instituto Cervantes, que nos acoge en lo que es también la Casa de las Letras, está además al lado de la Casa de las Letras, en esta que también es una colección que tiene toda la pretensión de mantener viva la llama del cervantismo. Una colección que, como bien decía Basilio, fue fraguándose lentamente con una idea de dar a conocer textos a veces poco accesibles a un lector interesado en el tema, pero también potenciar la creación de nuevas investigaciones o por lo menos plantear el camino para que esas investigaciones pudieran llegar a ese público. El camino no ha sido fácil, como el de tantos otros proyectos o de tantas otras vivencias que hemos tenido que soportar en los últimos años, pero como bien recordaba Basilio, los dos primeros números los presentamos a finales de febrero del año 2020. O sea,
justo el momento en el que ya a partir de ese momento empezó un paréntesis que nos ha permitido continuar, pero también con dificultades. Una colección que comenzamos de la mejor manera posible, creo que es rescatando un texto maravilloso como es La invención del Quijote de Francisco Ayala, que además lo incorporábamos con el lujo de un estudio introductorio de Caroline Richmond que le daba las claves además de ese texto actualizándolo al siglo XXI. La colección continuaba con unas conferencias ilustradas que yo había dado por Argentina, por Azul, por Brasil, acompañadas de los dibujos originales de un ilustrador genial argentino como es Miguel Rep, también para hacer accesibles esos materiales. Tercer número, que tendría que haber sido el segundo, fue un libro realmente maravilloso, por lo que fue también un acompañamiento a uno de los grandes cervantistas, a uno de los grandes maestros del cervantismo hispánico como es Alberto Blego. 12 trabajos cervantinos que le acompañaron en los últimos momentos, estuvo trabajando en este libro en los últimos meses y realmente fue un mazazo para todos nosotros cuando en enero de pronto desapareció, y qué mejor homenaje que ese libro con el que él había estado trabajando pudiera ver la luz y también que pudiera llegar a los lectores. El cuarto es un libro también muy esperado de otro gran cervantista, es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, José Montero Reguera, que tiene el título de Miguel de Cervantes, el poeta que fue novelista. Y para mí es, creo ahora mismo, el mejor estudio que hay sobre la poesía de Cervantes y sobre todo la reivindicación de la importancia de la poesía de Cervantes en su forma de entender la literatura y su forma de entender precisamente dentro de esa literatura la novela, con lo que no se puede desligar como si fuera un género esa lamentable visión que se ha impuesto ya desde el siglo XIX con esa famosa frase de qué buen escritor, qué buen novelista es Cervantes, pero qué mal poeta. Realmente el escritor es un conjunto y de pronto ese también genial escritor Cervantes aparecen muchas genialidades en su poesía. Sigue un libro de también un investigador argentino, catedrático de la UBA, Juan Diego Vila, Furores impresos, la saga de las primeras lecturas del Quijote, que también es un recorrido precisamente desde también la hermenéutica de cómo fue recibido y sobre todo cómo es entendido por los lectores de hoy en día esos primeros capítulos o esos primeros aportes de Cervantes. Y terminamos este año con nuestros diálogos cervantinos, precisamente el libro de Aldo Rufinato, del que ahora no voy a hablar porque precisamente va a ser el protagonista. Sí que les anuncio los libros con los que estamos trabajando en el año 2023, con esta idea también de 2 volúmenes, nos limitamos a tener 2 volúmenes al año, que tiene también, digamos, editorialmente una limitación de espacio, pero también queremos cuidar muchísimo no solamente el contenido, sino la elección de los mismos. Bueno, el primer volumen de este año, del 23, va a ser un libro de Caterina Ruta, también otra de las grandes hispanistas italianas, que tiene como título Una mirada transversal sobre la obra de Cervantes, en donde recupera sobre todo una mirada de cómo ha sido visto, leído e interpretado el Quijote, en parte en Italia, pero también en otros lugares del mundo, a partir de la música. Como en un momento dado, en esa lectura musical también hay una interpretación y también una forma de leer y de llegar a entender y conocer a Cervantes. Y luego el último que publicaremos será de un profesor de Estados Unidos, Rogelio Miñaña, que es Don Quijote en vivo, Living Don Quijote, que entra dentro de un tema que a mí me es especialmente grato, como es el cervantismo social. De pronto analizar y analiza en este libro, que aparece publicado primero en Inglaterra, o sea, en Estados Unidos en inglés y ahora va a ser traducido al español por primera vez, todos los movimientos, sobre todo en Brasil, de ayuda a los más marginados a partir de la obra o la figura de Cervantes. Como en un momento hay toda una serie de proyectos que se hacen en las favelas o que se hacen en espacios
sobre todo en Brasil, pero también en Estados Unidos, que a partir de la literatura permiten en un momento dado llegar a mejorar la sociedad, que en el fondo también es uno de nuestros grandes aportes dentro del humanismo. Pero bueno, hoy estamos para nuestro gran libro, Diálogos Cervantinos de Aldo Rufinato, que es un libro en el que vamos a hablar y que van a poder disfrutarlo, y además de la palabra de Aldo y de la palabra de Carlos. Pero sobre todo es un libro que yo tenía especial interés en publicar, porque es un libro que, como tiene el subtítulo Desde la intertextualidad, lo que hace Aldo, ya en una línea de trabajo de hace muchos años, es trabajar sobre ese Cervantes dentro de la literatura de su tiempo y dentro de su propia literatura. Y me interesaba especialmente, sobre todo, por rescatar ese cervantismo científico que lamentablemente tenemos que seguir luchando después de tantísimo tiempo. En 1905, cuando se empezaban las celebraciones, a pensar las celebraciones, bueno, en 1904, las celebraciones del centenario del Quijote, doña Emilia Pardo Bazán, en un momento dado, en una de sus crónicas, pone el grito en el cielo y dice: déjense de hablar de Cervantes, los que solamente lo leen, lo disfrutan, pero no lo conocen. Dejen hablar a los científicos, dejen hablar a los que estudian, dejen hablar precisamente a aquellos que nos pueden ofrecer respuestas. Y ese es el gran problema que en un momento dado nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando en el cervantismo, en el que en un momento dado la pasión por la obra de Cervantes le lleva a muchas personas a creerse que por saberse de memoria el Quijote, y hay personas que vienen con ese, digamos, currículum, o sea, yo me aprendo de memoria y sé repetir de memoria el Quijote, automáticamente se cree que conoce las claves fundamentales para entender esa grandísima obra, pero también la capacidad de originalidad o de insertarse dentro de una tradición de su autor. Que lógicamente Cervantes no es solamente un genio que sorprende 400 años después, que lo es, sino también es ese escritor que vive en su época, para su público, y precisamente nos da las claves para poder entender qué es lo que ofrece y, sobre todo, cómo se ha podido crear eso que hemos llamado la novela moderna. Por eso, para mí es un verdadero placer, en un momento dado, no solamente tener el libro de Aldo en nuestra colección, en recuperar ese cervantismo en donde realmente creo que tenemos que, digamos, defender poner las bases científicas desde la academia para poder seguir aprendiendo y seguir avanzando en el conocimiento, sino además hacerlo, como lo vais a disfrutar, con dos maestros, el maestro Carlos Alvar y Aldo Rufinato. Dos maestros del cervantismo, dos personas, dos investigadores, dos científicos, que han trabajado buena parte de su quehacer en la obra de Cervantes, pero que no proceden o que no viven en la obra de Cervantes, porque ese también era uno de los grandes problemas que teníamos en el cervantismo del XIX, que parece que Cervantes era una isla, que solamente con leer a Cervantes uno podía entender a Cervantes. Precisamente a Cervantes hay que situarlo en su tradición medieval, en su tradición de los siglos de oro, en sus lecturas y precisamente en esas lecturas que también tenían sus lectores. De ahí que en un momento dado, pues Carlos Alvar, que es uno de los grandes maestros de la Edad Media, o estudioso de la literatura de la Edad Media, no solamente española, sino románica, ha hecho un grandísimo aporte al cervantismo, y seguramente, como nos pasa en muchas ocasiones, tendremos que pasar años para poder darnos cuenta de su importancia, además de sus trabajos particulares y sobre todo en su trabajo de conocimiento de digamos, sobre el cine, la iconografía, etcétera, los prólogos, que ha trabajado también muchísimo personalmente en una obra colectiva de una envergadura que es envidiable en otras literaturas y con otros autores, como es la gran enciclopedia cervantina. Realmente es una obra que, bueno, hemos participado, creo que todos los que en un momento dado nos dedicamos al tema, y es algo fundamental para poder poner las bases científicas a ese conocimiento y no solamente ese gusto, ¿no? Y Aldo Rufinato, además de ser ese gran hispanista,
italiano, el que desde su cátedra, desde sus estudios, desde su enseñanza, desde sus discípulos que han ido también manteniendo viva la llama, es para mí un ejemplo en dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, es un gran maestro de la crítica textual, que digamos también es esa disciplina dentro de la filología que cada vez va quedando menos adeptos y parece que va quedando más residual, cuando tendría que ser una parte de la base. Entonces nos ha regalado maravillosas, no solamente ediciones, sino reflexiones sobre cómo editar textos, que es meterse ya en el realmente taller del escritor, y bueno, pues una edición maravillosa como la de Lazarillo de Tormes, otras tantas que del Siglo de Oro, o también que ha trabajado sobre Cervantes. Pero otra de las cuestiones que se ve en el libro, en sus estudios, y que realmente hacen que sea un referente en el cervantismo y en tantos otros temas del Siglo de Oro que ha tocado, es precisamente la coherencia en su trabajo, que se ve clarísimamente aquí. Es decir, de pronto tiene una línea de trabajo, y en esa línea de trabajo, a pesar de que sean diferentes temas, de pronto aparecen reflejados en un pensamiento. Y eso es también algo importantísimo, que en un momento dado nosotros como hispanistas y como científicos también tenemos que defender, que no solamente hacemos cosas, que no solamente hacemos artículos, hacemos eso que ahora hablábamos, que se cuantifica con diferentes elementos, sino que tenemos que tener un pensamiento, y además tenemos que ser capaces, con esa coherencia y además con la dignidad con la que lo hace Aldo, precisamente de que ese pensamiento nos permita empezar a dialogar. Y el diálogo científico es el único camino que nos permite en un momento dado seguir avanzando. El entusiasmo es algo muy hermoso, cuando uno lo ve, cuando uno se pasea por muchos pueblos de La Mancha, hay un entusiasmo y un amor por Cervantes que enmudece y que emociona, pero eso no nos termina haciendo avanzar en el conocimiento y haciendo avanzar en la ciencia. Libros, coherencia, dignidad y también esa capacidad crítica, esa inteligencia, con el conocimiento de sus lecturas y ser capaz precisamente de dialogar, en este caso con un autor como Cervantes, es lo que hace, creo que este libro es un libro esencial que nos permite avanzar en el conocimiento y avanzar no solamente como país, sino también como disciplina y como humanidades. Así que un verdadero placer estar, un verdadero placer haber podido darle lugar y espacio dentro de la colección Cervantes, un verdadero placer compartirlo con todos vosotros, y sobre todo yo ya me callo y unas verdaderas ganas de escuchar a Carlos y empezar a disfrutar precisamente ya, ahora sí, del contenido de estos diálogos cervantinos. Buenas tardes. Permítanme que empiece, bueno, primero de pie, me vengo aquí para que se me vea, y después empiece haciendo una pequeña reflexión personal. Yo me de aquí con cierta aprensión, siempre uno que tiene que hablar pues está un poco preocupado, pero mi preocupación ha ido en aumento porque yo conocía el Instituto Cervantes desde antes que naciera el Instituto Cervantes. En las batallas que hubo en Alcalá de Henares para que se instalara por allí, ya estaba yo metido, era entonces vicerrector. Digamos que hace de eso 25 o 30 años. La editorial lleva 25 años y también parece que estaba en el nacimiento de la editorial. Y ahora habla José Manuel Lucía, que fue alumno mío, y yo he estado calculando cuándo fue alumno mío, en el año 80 y algo. Bueno, tampoco hace falta. No, pero yo que peino canas ya puedo empezar a reflexionar con cierta preocupación. Bueno, bien, lo dejaremos a un lado. Son muchos los libros que se han publicado sobre Cervantes y su obra, parece obvio. Entre tantos trabajos los hay de todo tipo, los hay buenos o menos buenos, pero casi todos suelen aportar ideas útiles que abren perspectivas hacia nuevas formas de entender o de interpretar la obra de nuestro escritor. Sin embargo, hay un pequeño número de grandes estudios que constituyen el faro
de quienes quieren llegar más lejos en sus conocimientos. Y del mismo modo que no todos los faros son iguales, pues sus destellos los diferencian, así no todos esos grandes estudios discurren por los mismos mares. Unos se ocupan de la historia, con mayúsculas o minúscula, otros del autor, algunos de la totalidad de la obra, mientras que otros se centrarán en aspectos ideológicos o en detalles del pensamiento. Tampoco se puede pedir uniformidad a la metodología empleada: idealismo, positivismo, marxismo, formalismo, comparatismo, historicismo, folclore, y van a decir folclorismo, no, folclore, semiología, teoría de la recepción y un largo etcétera. Y por extraño que pudiera parecer, en todos los casos, igual que ocurre con los faros, hay un objetivo común: orientar al lector y al estudioso, indicarles una ruta posible y, por último, profundizar en la vida y obra de Miguel de Cervantes. ¿Da el tema para tanto? Se preguntarán todos ustedes, o algunos por lo menos. La respuesta solo puede ser afirmativa. No se trata de leer por encima una obra que conocemos, pongamos por caso el Quijote, o de escudriñar los detalles más nimios de la vida ajena, aunque ese ajeno sea Cervantes. No queremos saber el cómo o el por qué un escritor del siglo de oro. No, queremos saber por qué y cómo un escritor del siglo de oro rebasa con sus obras los límites cronológicos y geográficos y alcanza general fama de grande entre los grandes. Lo que antes se nos antojaba un capricho de filólogo, nos parece ahora un reto difícil de alcanzar, pues exige paciencia, dedicación y conocimientos. Igual que cualquier otro trabajo delicado, minucioso, puntero y, por qué no decirlo, igual que un deporte de élite. Ya escribía esto cuando estábamos en el campeonato de fútbol. Cuando un deporte de élite que se practique en solitario o que exija la coordinación perfecta de un equipo completo. Y cuando se alcanzan los propósitos en el estudio, en el trabajo o en el deporte, se produce una sensación de felicidad muy semejante. Los triunfos exigen muchos sacrificios, pero unas pocas hormonas, y en especial las endorfinas, están para ayudarnos. Entre los libros llamados a convertirse en faros para ulteriores generaciones, se encuentra el que ahora presentamos aquí, y su autor, Aldo Rufinato, ha dado sobradas muestras científicas de paciencia, dedicación y conocimientos, de manera que cumple con las premisas fundamentales, pero además es especialista de indudable prestigio internacional en el ámbito de la literatura del siglo de oro. Vayamos poco a poco. Basta con ojear la bibliografía final del volumen para descubrir, bajo su autoría, una decena de títulos referidos a Cervantes que han ido viendo la luz a lo largo de 3 décadas de trabajo, de dedicación, de adquisición de conocimientos. Es evidente que estamos ante una obra de madurez intelectual, en la que quedan de manifiesto las preocupaciones e intereses de muchos años de trabajo. Pero además esa riqueza va acompañada de innumerables remisiones a obras del siglo de oro y también a estudios de autores contemporáneos. No se trata de un ensayo con cimientos apresurados que apenas resisten el primer embate del viento. Y así queda atestiguado en la larga lista de referencias que le han servido de apoyo para llevar a cabo la construcción que ahora nos ofrece. En la portada del libro hallamos un título claro y diáfano: Diálogos cervantinos. En principio podemos pensar que se trata de una reflexión o de un estudio dedicado a las conversaciones contenidas en las obras de Cervantes, y esperamos revivir con alegría los sabrosos comentarios de Don Quijote y Sancho y de los demás personajes de la novela, o las no menos interesantes reflexiones de Persíles y Sigismunda, Periandro y Estela, y de tantos otros como se encuentran en la novela póstuma de Cervantes.
Sin duda es un tema interesante que nos remite al mundo de la pragmática lingüística o quizás de la retórica. En todo caso, resulta muy atractivo. Claro, pensarán algunos que podría tener un enfoque externo y así los diálogos no estarían contenidos en la obra de nuestro autor, sino que versarían sobre Cervantes y su obra. Ni que decir tiene que los congresos, encuentros académicos y aportaciones múltiples en revistas especializadas o en homenajes de todo tipo bien pueden formar parte de esta segunda acepción o interpretación del título, Diálogos cervantinos. Arrastrados por la ambigüedad del adjetivo y por cierto uso académico del sintagma, lo que parecía un título claro se empieza a oscurecer y el deseo de empezar con la lectura, o al menos de intentar entender más, apenas deja que nos fijemos en la aclaración casi tímida que figura entre paréntesis, sin querer molestar, desde la intertextualidad. El escueto paréntesis nos da muchas pistas y se nos revela como la clave del contenido del libro que aquí tenemos. El término intertextualidad nos remite a los estudios de Mikhail Bakhtin, 1895-75, como es bien sabido, y el mismo autor ruso reenvía la idea del dialogismo del texto. De manera que los dos componentes del título del libro que nos disponemos a leer nos sitúan en un ámbito de estudio que se ha desarrollado con gran intensidad en la segunda mitad del siglo pasado. Pero eso no quiere decir que ahí acabara su recorrido, y la prueba la tenemos entre las manos. Aldo Rufinato analiza con habilidad, a lo largo de los 5 capítulos que constituyen el cuerpo de este libro, distintas manifestaciones de ese dialogismo y de esa intertextualidad, como nos señala el autor en la utilísima introducción, verdadera brújula para emprender la travesía. Así, podemos seguir el diálogo que se establece entre los Quijotes 1 y 2, entre la primera parte y la segunda parte del Quijote, ambos del mismo autor, tan importante que no se entendería gran parte de lo que ocurre en el texto de 1615 si no existiera el de 1605. Una segunda modalidad nos lleva a la novela de Ruperto y Floriano, intercalada en los trabajos de Persíles y Sigismunda, y que a través de la relación dialógica con obras de otros autores permite descubrir el pensamiento de Cervantes a través de alguno de los personajes, su alter ego, auctor in fábula, gracias a las diferencias de tratamiento de los temas que aparecen en otros textos. La existencia de materiales conocidos por el público y, por tanto, interpretables por el mismo, lector in fábula, no es el autor in fábula, sino el lector in fábula, establece un tercer tipo de diálogo. Así ocurre con los refranes o fragmentos de romances. Cuando hay un modelo bien definido y seguido por el autor de forma continua a lo largo de toda su vida, tendríamos otro tipo de diálogo, como ocurre con Ariosto y Cervantes. Cervantes utiliza el Orlando Furioso prácticamente en todas sus obras, desde la Galatea hasta el Persíles, y de ahí la idea de circularidad que expresa el epígrafe del capítulo 4. Por último, hay textos homogéneos que dialogan entre ellos con diferentes perspectivas, como resulta con el relato de Feliciana de la Voz, incluido en el Persíles. No se agotaría aquí el material, pero sí que tenemos un conjunto bien definido de textos dialogantes y modelos de intertextualidad. Abundan las ocasiones en que la lectura continua y persistente nos permite descubrir incongruencias o incoherencias de todo tipo, y que solo pueden ser atribuibles al reaprovechamiento de materiales preexistentes. ¿Qué pensaríamos de las novelas intercaladas que podrían tener existencia independiente? El libro de Aldo Rufinato es muy sugestivo y, como los buenos libros, hace pensar desde el principio. El autor nos hace pasear por la obra de Cervantes, acompañándonos con una lectura agradable y mostrándonos el mecanismo de la construcción del relato, como un guía experto que nos hace ver los detalles a los que no habíamos prestado atención. Y de repente, esos detalles adquieren importancia y nos hacen comprender el conjunto. El juego no se limita a descubrir los trucos de la mesa. Cada uno de los 5 capítulos del libro se subdivide en epígrafes, he contado hasta un total de 57, cuyo enunciado enigmático se va iluminando a medida que avanza la lectura. Y al final, no sabemos si Cervantes
está escribiendo oculto bajo un nuevo narrador que muy bien podría llamarse Rufinato. Estos diálogos cervantinos invitan a la reflexión, sorprenden a menudo con los hallazgos de nuevos mundos, con propuestas firmemente justificadas. Estamos leyendo un libro fuera de lo común, tanto que tiene trazas de guía para orientar a los navegantes que quieran llegar a buen puerto. Muchas gracias. ¿Qué puede decir un autor después de todo lo que se ha dicho hasta ahora? Sobre todo un autor que sabe muy bien que no merece todas las alabanzas que se han hecho para su persona, y realmente un autor que se conmueve en ver que alguien ha tomado en serio el trabajo que él ha hecho durante décadas. Dicho esto, quiero agradecer sumamente al Instituto Cervantes, en la persona de su secretaria general, que quiso hospedarnos aquí, en esta presentación, a la doctora Carmen Noguero, y agradecer la presentación que tan amablemente quiso hacer Basilio Rodríguez Cañada, un editor fantástico, creo que único en el mundo, y que, ¿cómo se puede decir?, de alguna manera refleja lo que aparece en Wikipedia cuando se habla de él, es decir, editor, escritor, poeta, profesor, articulista, africanista y gestor cultural. ¿Algo más? Así, estupendo. Y las gracias, lógicamente, se dirigen al prestigioso, fantástico cervantista, que es Manuel Lucía Mejías, el director de esta colección, cuyo cervantismo total alcanza niveles muy altos. Se hace sentir de manera especial en sus publicaciones, sus monografías, sus 3 volúmenes sobre la biografía cervantina constituyen un hito fundamental para los estudios relativos a Cervantes. Y tengo que dar las gracias, lógicamente, a Carlos Alvar, que quiso tomarse a cargo la tarea de prologar mi libro y que ahora ha aceptado participar en esta presentación llevando consigo toda la experiencia de un académico de primera fila. Y quiero agradecer sobre todo a ustedes, el público aquí presente, que me honra con su presencia. Es un público magnífico que conozco en parte, personalmente, y que esconde en sus entrañas muchos poetas, porque parece increíble, pero aquí estamos entre poetas, muchísimos poetas. Los poetas se encuentran aquí, en este parterre. Poetas hay entre el público. Me permito mencionar a Juan Carlos Mestre y a mi íntimo amigo Amancio Prada, que quiso también esta vez honrarme con su presencia. Bueno, dicho esto y respaldado y alentado por estos ilustres y sumamente expertos estudiosos, me atrevo yo también a decir 2 palabras sobre Cervantes y sobre el trabajo que he llevado a cabo en estos últimos años para acercarme un poquito más al genio de la narrativa española. Digo genio de la narrativa porque si Lope, por su parte, fue el inventor
del arte nuevo de hacer comedias y puede considerarse uno de los mayores dramaturgos a nivel mundial. De la misma manera, Cervantes fue, sin duda alguna, el inventor y el creador de un arte nuevo de escribir novelas, cortas y largas, y por esta vía alcanzó fama eterna en todas las latitudes. La diferencia entre los dos, Lope y Cervantes, estriba en el hecho de que Lope explicitó los principios y las reglas de este arte nuevo en un tratado que todos conocemos, que lleva el título de Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo. Mientras que Cervantes, por su parte, no quiso escribir ningún tratado sobre su arte nuevo de hacer novelas, dejando al lector, crítico, estudioso, jugador, lo que sea, la tarea de buscar los parámetros de este arte nuevo directamente donde, en sus textos. Como he sabido, muchos buscaron los parámetros de este arte nuevo en el famoso discurso del canónigo Quijote 1.47 sobre los libros de caballería y su opinión sobre la posible intervención de un buen entendimiento que con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente. Ahora bien, dejando aparte lo genérico de estas propuestas, el mismo canónigo, al terminar el discurso, confiesa que su personal intento de escribir un nuevo libro de caballerías fracasó después de haber escrito las primeras 100 hojas del mismo. Lo cual quiere decir que no es por esta vía que se puede alcanzar el arte nuevo de hacer novelas. Mucho más iluminante, en cambio, me parece la definición que de su libro picaresco, que nunca existió, por supuesto, La vida de Ginés de Pasamonte, ofrece el galeote Ginés, quien, contestando medio en serio y medio en broma a una pregunta de Don Quijote, que le pregunta, por supuesto, si su libro es bueno, dice, no sé si es bueno o no es bueno, lo que le sé decir a Boissé es que trata de verdades y que son verdades tan lindas y tan dolorosas que no puede haber mentiras que se le igualen. Creo que una mejor definición del concepto de verosimilitud no podría encontrarse, pues bajo la capa de una afirmación ridícula, extravagante, bueno, aquí hay que pensar que también Cervantes quiere parodiar el género picaresco. Sin embargo, bajo esta capa se esconde la fórmula básica del quehacer narrativo cervantino, la fórmula de la verosimilitud. Es decir, la verosimilitud es igual a la verdad versus la mentira, pero neutralizándola. Es decir, que la ficción narrativa alcanza su máximo grado de verosimilitud cuando logra neutralizar la oposición entre verdad y mentira. Y de este modo se libra del peso del docere, según queramos, para dejar campo libre al delectar. Y esta es la lección de Boccaccio. Con referencia a esta fórmula básica, mágica según yo, he decidido orientar mis nuevas investigaciones cervantinas hacia el dominio de la intertextualidad, considerando en primera instancia el diálogo que sus textos narrativos mantienen con otros textos igualmente ficcionales y que comparte con los primeros el mismo estatuto de realidad, es decir, el de la verosimilitud.
En este libro, pues, tomo en consideración las relaciones dialógicas que algunos textos cervantinos mantienen con otros textos o fragmentos de texto emitidos por otros escritores o por el mismo autor en dos momentos distintos de su actividad. Se trata de un conjunto de referencias textuales que un autor tan polifacético y tan genial como Miguel de Cervantes sabe dominar con suma maestría, integrándolas en sus creaciones de manera que pueden gozar de nuevos espacios funcionales y ponerse al servicio de su actividad literaria y narrativa. Me detendré, dado que Carlos Alvaro me ha ilustrado estupendamente el contenido de este libro, me detendré simplemente en el primero y el último de sus capítulos, y en especial considerando, por lo que se refiere al primer capítulo, a las relaciones dialógicas que se establecen entre dos textos del mismo autor situados en una línea de continuación, como en el caso concreto del segundo Quijote en su relación dialógica con el primero. En este ámbito, como es notorio, se origina la conciencia metanarrativa de los protagonistas de la historia, es decir, su capacidad de darse cuenta de que pertenecen a una categoría de individuos que tuvieron una primera existencia en un anterior mundo posible, del que conservan memoria como normalmente se conserva de un pasado reciente. Son, por consiguiente, individuos pertenecientes a una dimensión que admite de manera preferencial movimientos horizontales entre mundos homogéneos. Primer Quijote, segundo Quijote. En resumidas cuentas, la configuración específica del segundo Quijote nace a partir de la autorreferencialidad, un fenómeno del que he intentado ofrecer una buena muestra en el primer capítulo de este libro, por supuesto. Les ahorraré el discurso relativo a los otros tres capítulos para detenerme un ratito todavía en el capítulo quinto, en el último capítulo del libro, que se titula Diálogo oculto. En este último capítulo, el camino de la investigación abarca las relaciones dialógicas que se establecen entre textos homogéneos situados en distintos niveles, como pueden serlo dos versiones distintas del mismo texto realizadas por el mismo autor. Me muevo aquí en el dominio de la infratextualidad, es decir, dentro de las relaciones dialógicas que un texto de llegada mantiene con otro texto de partida situado en un nivel subyacente. Ahora bien, puede ocurrir que el texto de partida haya llegado hasta nosotros, y en este caso hablaremos de un texto de partida subyacente, patente o conservado. Pero cabe también la posibilidad de que el texto de partida haya desaparecido, dejando huellas de su existencia en algunos detalles, indicios, del texto de llegada. En este segundo caso, hablaremos de texto subyacente, oculto o escondido. Esta segunda posibilidad es la que he escudriñado minuciosamente en un ejemplo sobremanera sugerente, a saber, en la historia de Feliciana de la Voz, una novela interpolada en el tercer libro de Persiles, que engloba en su tupido entramado intertextual textos de naturaleza y procedencia distinta, y entre ellos un texto escondido y una pista temática subterránea de cuya existencia nos dejan constancia ecos y
resonancias perceptibles en distintos momentos de la narración. De hecho, profundizando en la búsqueda de elementos ocultos, he comprobado que al posible texto escondido se añade un componente de carácter temático, el tema del incesto en nuestro caso, inesperado, que actúa como paradigma encubierto a lo largo de toda la historia interpolada, creando efectos de contaminación sobremanera significativos. Para designar este tipo de comunicación intertextual, me he servido del sintagma diálogo oculto. Registrar este diálogo y penetrar en él me ha permitido encontrar la llave para solucionar los puntos más problemáticos del texto y para alcanzar objetivos críticos de suma relevancia, como por ejemplo los que se relacionan con el destinatario del mensaje narrativo cervantino. Merced al peculiar planteamiento de la novela de Feliciana de la Voz, en el Persiles, repito, en efecto no ha sido difícil comprobar cómo Cervantes, en este, como por lo demás en otros muchos casos, no deseaba someterse a las exigencias del vulgo, según los parámetros establecidos por Lope en su Arte Nuevo, sino que aspiraba a alcanzar un público selecto, capaz de saborear los detalles más significativos y más profundos de su mensaje artístico. Como lo es en nuestro caso, el efecto desacralizador procedente del contrapunto irónico entre el universo mítico de la tragedia edípica y el mundo vulgar y ordinario de una modesta historia de horror aldeana ubicada en tierras extremeñas. No cabe duda, este tipo de análisis supone comprometer al lector no solo en la interpretación del texto, sino también y sobre todo en el proceso de elaboración del mismo, para descubrir la última instancia semántica del autor. Sin embargo, la cooperación del lector no debe sobrepasar en ningún momento la frontera del diálogo, porque el peligro que se esconde detrás de esta frontera es que la figura del lector llegue a sobreponerse a la figura del autor, volviendo de tal modo a lo que yo más odio, es decir, a la crítica subjetiva. Espero sinceramente, pero sinceramente, que Carlos Alvar no quisiera hacer referencia a este peligro cuando en el prólogo a mis diálogos escribe, y él mismo ya lo citó, y al final no sabemos si Cervantes está escribiendo oculto bajo un nuevo narrador que muy bien podría llamarse Rufinato. No, no, por favor. El ratoncito en ningún momento quiso sustituirse a la montaña. De verdad, ningún momento. Lo que intentó, en cambio, fue acercarse a ella a través del diálogo cervantino, para deslindar los senderos que llevan a la cumbre, sin otra pretensión que poder gozar de los maravillosos horizontes que desde allí se descubren. Muchas gracias por su atención. Que viene a descubrirnos cosas. Bueno, en ese maravilloso diálogo, claro, cuando lean el libro y una, digamos, de las grandes aportaciones que tiene Aldo es crear un método precisamente para poder entender y comprender cómo se llega a
establecer esas relaciones que son tan personales y que a veces son tan, digamos, geniales, pero también tan irracionales, tan del momento, tan de la propia escritura que tiene el propio hecho de escribir. Es decir, no creo que haya ningún escritor que en el momento de la propia escritura e incluso de la propia lectura de su escritura en el proceso creativo sea consciente de todos los diálogos que está estableciendo y ha establecido con su propio pasado, sus propias lecturas o su propia pretensión de hacerlo. Es decir, hay algo de misterio precisamente en esa escritura que es lo que hace que incluso todos nosotros los que escribimos terminamos por sorprendernos por aquello que ha terminado por aparecer en el papel. Y ahí es donde está la maravilla del crítico, que es, en el momento, a lo mismo estudiar a un autor contemporáneo, lógicamente con el bagaje de compartir una misma época, pero también el momento de estudiar a un autor como Cervantes, que lógicamente conlleva que ese crítico tiene que conocer lo más posible ese bagaje y ese momento cultural, esas lecturas que ese autor y esos lectores tenían, que nos permite en un momento dado, como el buen cirujano, tener ese método como el bisturí para empezar a entender las cosas. Y ahí es cuando de pronto uno se da cuenta de lo genial que es Cervantes. Precisamente con ese arte nuevo que me ha encantado de hacer novelas, que en un momento dado no tiene por qué racionalizar, pero sí que en un momento dado al final está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha sido fraguando en los años, ya muchos años, digamos, de experiencia también, de tal, ese método, ¿no? Ese método de a cada problema tengo que ver también un determinado modelo de diálogo que incluso, como has explicado bien en el último capítulo, te inventas un nombre, el diálogo oculto con aquello que precisamente no tenemos, ¿no? Así que no sé si quieres comentar, sobre todo es el método, ¿no? que me interesa mucho también para poner en marcha, digamos, a las personas, ¿no? Que detrás hay todo un método, no solamente, y hay ese método lo que permite discutir y no esa crítica subjetiva, que al final es una opinión. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, porque efectivamente Cervantes lo que buscaba no era, y como dije antes, el lector vulgar. Mejor dicho, claro que sí encontraba lectores y muchos lectores estaban contentos exactamente como estamos nosotros cuando nos leen y mucho más. Pero él, en sus mensajes narrativos, el que buscaba realmente era el lector ideal. Es decir, el que sabe interpretar exactamente su mensaje y al mismo tiempo saborear el mensaje que le llega a través de él y deleitarse, que es la primera finalidad de un buen narrador, que es deleitar al lector, ¿no? Esto para mí Cervantes lo consigue de maravilla y justamente hay que buscarlo no en la superficie del texto, sino en los recovecos, en los detalles, en las contradicciones, en las paradojas. Es allí donde aparece el mensaje verdadero de Cervantes y el que hace su narración inalcanzable, incomparable, no cabe duda. ¿Por qué se lee con tanto gusto Cervantes? ¿Por qué se lee con tanto gusto el Quijote después de 5 siglos, por favor? ¿Por qué? Con el mismo interés. Y nosotros que lo leemos, creo, un par de veces al año por lo menos, que siempre encontramos algo nuevo, que siempre encontramos algo interesante, porque está lleno de cosas para que el lector disfrute, para que el lector goce de sus mensajes. Hay que buscarlo, lógicamente. Y en este sentido yo hablaba de un lector selecto, porque es quien realmente quiere profundizar, que quiere llegar hasta el final de este recorrido, el que puede entender
realmente el mensaje narrativo cervantino y al mismo tiempo conseguir el deleite que él quería ofrecer. Más o menos. Claro, eso sí que... Yo le estoy dando vueltas. Cuando al final del prólogo hablo de esa identificación de Cervantes y Rufinato, y si será Rufinato, yo sé que Aldo no me lo tiene en cuenta porque no es despectivo ni siquiera irónico, sino que es, digamos, la forma encomiástica mayor que se me ocurre para decir que ha entendido. No soy yo quien para juzgar, pero desde mi punto de vista es la forma mejor que he encontrado para decir ha entendido perfectamente, y estoy de acuerdo con su interpretación cervantina. Cuando nos analiza cómo utiliza los refranes Cervantes, no has hablado de eso, pero es maravilloso, cómo la utilización que hace de determinados refranes, la utilización que hace de determinados romances, está tan claro cuando nos lo dice Rufinato como si nos lo estuviera diciendo Cervantes. Cervantes seguramente no lo diría con tanta claridad, porque el artista no tiene por qué conocer digamos, todos los elementos del arte, sabe manejarlos, pero no tiene por qué conocer el funcionamiento. Mientras que Aldo lo que hace es demostrarnos el funcionamiento del arte y además interpretar el arte. A mí me parece que es, en ese sentido, es maravilloso y no te voy a echar flores porque ya nos conocemos de mucho tiempo, Aldo, que quedaría muy feo. Aunque aquí José Manuel también me ha hecho muchas flores que me han avergonzado. De manera que esto va a parecer, yo que sé, una cosa muy fea. No, es que utilicé tus palabras como ejemplo, por supuesto, no sabía muy bien que no querías decir nada en contra de... Pero sobre todo para evidenciar lo que puede ser el peligro más grande en que todos los críticos siempre estamos incurrimos. Es decir, el de sobreponer nuestra interpretación al mensaje del autor. Y este es un peligro bastante grande, porque lógicamente significa traicionar al autor. En este sentido yo, lógicamente, utilizando, bueno, porque venían al caso, era estupendamente bien exactamente para poder lanzar este mensaje, nada más, por supuesto, estaría mal. De tal forma, muchísimas gracias, porque tus palabras son maravillosas. No, es que no merezco tantas alabanzas, lo he dicho al principio y lo repito ahora. Soy un ratoncito, soy un modesto trabajador. Bueno, eres un gran trabajador, diría que... Dice un poeta que está aquí presente, dice que la palabra es para quien la sabe trabajar. Yo creo que esta es una definición perfecta. Hay una cosa, algo que ya, para ir terminando, quería plantearte, digamos, ya desde la visión también de años trabajando sobre la obra cervantina y también sobre el Siglo de Oro, también llega un momento en el que parece que estamos condenados a repetirnos, digamos, en una determinadas ideas que uno cree que son valiosas y al final tener, ¿no? Que yo creo que como para los jóvenes, y no tan jóvenes cervantistas, que en un momento dado seguimos intentando comprender y profundizar, digamos, tú eres un buen ejemplo de aquello que es no llegar a un espacio y quedarse en la comodidad en ese espacio que lógicamente es un espacio ganado, o sea, que lógicamente todos tus estudios desde hace tantos años sobre Cervantes ya habías llegado a una determinada, digamos, comprensión, ¿no? Bueno, llegado a ese espacio, siempre estás buscando precisamente no quedarte en él, sino entrar en otro territorio que es también de incógnita. Y me ha encantado que cuando estamos hablando de este libro ya nos estás contando
cuáles son las líneas de investigación en las que todavía a partir de aquí sigues avanzando, ¿no? Entonces, también desde esa perspectiva, ¿cómo ves? O sea, un poco también, aunque sea una vista de pájaro, ¿no? Pues el cervantismo, los estudios, que también tienes un gran conocimiento, pues bueno, no lo he dicho porque no iba a glosar vuestro currículum, porque si no, para eso no tal, pero los dos, bueno, habéis sido presidentes de la Asociación Internacional de Hispanistas, es decir, que tenéis una muy buena visión de lo que es el mundo del hispanismo en todo lo que es su globalidad, ¿no? ¿Por qué esta pregunta? Así, al final, así como para... ¿Por qué esta pregunta? Pero para mí, la verdad es que es muy difícil contestar. Pero prefiero decir que hay muy buenos cervantistas que trabajan Cervantes maravillosamente en este siglo. Aquí tenemos a Manuel Lucía Mejías, para empezar. Aquí tenemos a Carlos Alvar, para seguir. Y otros cervantistas muy buenos, españoles. Y también, o sea, yo no hago distinción por lo que se refiere al cervantismo de nacionalidad. Un cervantista es un cervantista, puede ser español, puede ser italiano, puede ser norteamericano, no importa, no cambia nada. Pero sí, yo creo que indudablemente en estos últimos tiempos los estudios cervantinos han progresado mucho. Y ello debido a justamente lo que decías tú antes, o sea, al deseo de descubrir algo más, al deseo de superar las fronteras, ¿no? Porque cuando llegas a un punto y te parece que has llegado a comprender exactamente lo en este momento, a lo mejor es este momento justo para entender, para darte cuenta de que hay algo más allá. Y este algo más allá puede ser sumamente interesante. Sumamente interesante. En fin, es exactamente lo que me parece que buscan los poetas con sus poemas. Que no expresan algo, qué sé yo, sentimientos, etcétera. Expresan, los buenos poetas, por supuesto, expresan algo que está más allá, algo que sus mismas palabras no logran conseguir. Siempre van buscando lo indecible. En este caso, pues, mutatis mutandis, lógicamente, yo creo que el intérprete el crítico debería siempre buscar más allá con sus palabras, ver si hay algo más allá. Y la verdad es que si lo hace puede encontrar algo realmente muy interesante. Si no os molesta volver a leer el quinto capítulo de este libro, pues allí lo van a entender, porque es increíble lo que yo descubrí cuando intenté superar esta barrera.